Voy a dar el uso de la palabra a Francesco Forgione. Él es sociólogo, estudió esta profesión en la Universidad de Salerno, Italia. Se ha desempeñado como periodista, como escritor, como investigador. Fue miembro de la Cámara de Diputados de Italia, presidente de la Comisión Antimafia en el periodo 2006-2008. En 2003, el presidente de la Asamblea Regional Siciliana lo nombra director de la Fundación Federico II y actualmente aquí en México es director de la Libera Cátedra Giovanni Falcone e Paolo Borsellino de la Alta Escuela para la Justicia. Y gracias por esa oportunidad de estar aquí con vosotros esta noche por hablar de criminalidad organizada, de mafias, como la declinamos al plural en Italia, y de extinción de dominio de la propiedad. Se ha dicho todo, no toda la experiencia mexicana, toda la experiencia italiana. Yo puedo hacer solamente algunas reflexiones sobre este tema. ¿Cuál es la naturaleza de una organización con una tipología mafiosa? O, si queremos extender el concepto de criminalidad organizada. Es el tema que nos porta a la necesidad de golpear la dimensión económica y financiera. Cuando hablamos de criminalidad organizada, no hablamos de una normal organización delictiva. Hablamos de un sistema de poder relacionado con el poder económico, con el poder político, con el poder financiero, con el sistema empresarial. Si no, sería una normal organización delictiva. Y por esta razón, nosotros, en el proceso legislativo, que fue muy largo, nosotros conocimos la presencia de las organizaciones criminales que, simplificando, que llamamos mafia, hasta un siglo y medio, con relaciones de policía, de prefectos. ¿Y por qué esta lucha no la hemos vencido? Ayúdame, no la hemos vencido. ¿Por qué las mafias son sistemas de poderes y son un fenómeno de las clases dirigentes? Si nosotros no consideramos esto, no podemos comprender por qué un fenómeno que tiene un nacimiento en un país como la Italia, hasta 2 siglos más o menos, pues es un fenómeno internacional, es un fenómeno transnacional. ¿Y por qué tenemos un modelo económico y social en el cual, en el proceso de globalización, la criminalidad organizada ha vivido una nueva etapa de su expansión, relacionada también con el fenómeno de la corrupción como fenómeno normal de la vida pública de todos los países y de todos los gobiernos, de toda la mayoría política, de derecha, de izquierda, de centro. Ese es un tema fundamental. Nosotros valutamos en Italia la facturación anual de las 3 organizaciones criminales históricas, Cosa Nostra, 'Ndrangheta y Camorra, entre 120 y 150 mil millones de euros. Esta riqueza nosotros valutamos con datos del Banco de Italia y del Ministerio del Interior, solamente al 40-50% necesita para reproducir las actividades de las organizaciones. La otra se va a lavar, a limpiar en la economía legal. Y si una masa de riqueza de esta entidad normalmente y anualmente se invierte en la economía legal,
¿Cuál es la frontera entre la economía legal y la economía ilegal? El primer tema que nosotros tenemos. Yo no soy un fiscal, no soy un magistrado, soy un juez, puedo contribuir a este encuentro solamente con un pequeño contributo de análisis. El tema que tenemos es este. Y por esa razón, nuestra ley va a prever en 1982, como ha dicho el procurador Creasso, el delito de participación en la asociación. Para nosotros es un delito la participación en la asociación. Y contextualmente se define la finalidad de la organización. ¿Cuál es la finalidad de la organización? La acumulación del profito y de la riqueza. El controllo de las elecciones y del voto y el controllo de las licitaciones públicas. Son tres factores fundamentales. Esto está en la ley. Una asociación que tiene una tipología mafiosa es una asociación que a través de estos tres factores, ¿qué hace? Controla un territorio. ¿Y en qué forma declinamos el concepto de controllo del territorio? Controllo de la economía, controllo de la sociedad y controllo de las instituciones. Por eso cuando hablamos de mafia hablamos de un sistema complejo de relaciones social, económica, política y no solamente de una dimensión criminal. Y no solamente de una dimensión criminal. Y por esa razón, contemporáneamente a la definición del delito de participación a la organización mafiosa, hemos previsto el secuestro y la confisca de los patrimonios y de la riqueza. Porque nosotros decimos normalmente que un boss, un mafioso en la cárcel es un mafioso que sigue comandando y dirigiendo la organización. Un mafioso al cual no vamos a golpear sus patrimonios es un mafioso que simbólicamente por la sociedad va a perder su autoridad y su poder de fascinación. ¿Por qué? Porque golpeamos su fuerza de reproducir consenso social. Ese es fundamental. Es fundamental porque el tema de la disolución de la propiedad no es solamente un tema penal. Es la forma a través de la cual no vamos a cruzar la dimensión represiva y la dimensión judiciaria y penal del contraste a las organizaciones criminales con la dimensión social y la respuesta social y una forma de justicia reparativa que tenemos relativamente a la sociedad por la presencia de las organizaciones criminales en los delitos cometidos por las organizaciones criminales. Nosotros en Italia actualmente tenemos 15.752 inmóviles en gestión administrativa y judiciaria. Y tenemos 13.354 inmuebles definitivamente confiscados. Cuando la confisca es definitiva, este patrimonio pasa al patrimonio del municipio, de la ciudad en el cual el inmueble está. Tenemos 305 empresas en gestión administrativa y judiciaria actualmente y 801 empresas definitivas con... No de empresas. 3.005
empresas en administración judiciaria y 801 empresas definitivamente confiscadas. Es un patrimonio inmenso, económico, financiero y también humano relativamente a las empresas. Un ejemplo, un kilo, la droga la joya de coca para producir un kilo de coca en Colombia o en Bolivia o en Perú, los principales productores, vale 1.000 euros. El mismo kilo después de la primera elaboración de trabajo, la pasta base vale normalmente 14.000 euros, 15.000 euros. El mismo kilo, cuando llevan en las manos de los ndranguetistas, que son los principales importadores en Europa, vale mediamente 25.000 euros. El mismo kilo, cuando lleva en la plaza de la venta, vale mediamente 50.000 euros en Europa. El pasaje de este sector del mundo al otro, en Europa o en Estados Unidos, vale mediamente 50.000 euros. Un kilo de coca pura va a producir mediamente 4 kilos de cocaína al mercado. 4 kilos vale mediamente otros 50.000. 50.000 por 4 son más 200.000. Al inicio del proceso estaban a 1.000 euros. El teórico del plusvalor podría decir, no lo cito, era el filósofo con la barba, decía que no hay un producto al mundo que puede producir un plusvalor de 1.000 a 200.000 euros. ¿Cuál es el problema? Que normalmente con la actividad de la fiscalía, de la policía, nosotros vamos a golpear a las organizaciones que organizan la producción, el transporte y la venta. Nunca vamos a buscar contemporáneamente la organización que movimenta el dinero necesario por el mismo tráfico, porque una vive en una dimensione criminale, la otra, que va a movimentar el dinero, vive en una dimensione económico-financiera legal. Notarios, director de banco, doctor de comerciales, comercialistas, contadores, abogados internacionales. El que nosotros llamamos el capital social de las mafias. El capital social de la mafia, un sector de burguesía relacionado normalmente con las organizaciones criminales. ¿Por qué un sector de la burguesía se relaciona normalmente con las organizaciones criminales? Porque tiene un interés de negocio económico-financiero. Y por eso allora, el tema, que voy a concluir, el tema de los patrimonios, de la riqueza, es importante. Y lo decía el procurador. Nosotros, fue la comisión parlamentaria que yo presidía, que ha ofrecido esa indicación al Parlamento. Nosotros tenemos una visión que va a separar realmente la misura de prevención patrimonial de la misura de prevención personal, con la afirmación de la periculosidad social de los patrimonios de la riqueza mafiosa. Eso es importante, porque la periculosidad de estos patrimonios es una periculosidad real. ¿Por qué? Porque va a transformar la transparencia del mercado, la transparencia de la economía y la transparencia del sistema empresarial. Quindi è una pericolosità reale, la limpieza del capital criminal en la economía legal. Pero es también una periculosidad simbólica, porque el poder de fascinación de la riqueza criminal va a crear una hegemonía cultural en sectores de áreas juveniles, de exclusión social, que va a haber, como no, ahora tenemos, que es relativo al México, ¿no? Hasta nosotros, el mito de Narcos, con Netflix Narcos, ¿no? Y Gomorra para condición, nosotros ofrecemos a vosotros Gomorra y vosotros son Narcos. Eso crea una mitología. Y la mitología es la mitología de la riqueza fácil, de la riqueza sin trabajo, de la riqueza como factor de escalera social. Y por esa razón,
la lucha a la criminalidad, y yo sé que lo estoy diciendo en un contexto donde yo soy minoría, ¿no? Porque todo fiscal juez, pero no puede ser solamente una lucha penal y una lucha judiciaria, porque nosotros en los tribunales tenemos que afirmar verdad y justicia, y sobre todo por las víctimas, ¿no? Pero esa lucha se va a vencer en una dimensión social. Y por esa razón también nosotros hemos obtenido una ley soportada con 1.000.000 de firmas, 1.200.000 firmas, una ley de iniciativa popular para obtener la destinación social de los bienes. Y esta ley es ley del Estado. ¿Qué es la destinación social de los bienes? Es la posibilidad de destinar los bienes confiscados a una utilización que tiene un marco, una destinación social. Yo he terminado. Quiero decir solamente una cosa. Para nosotros es importante pensar al tema de los patrimonios de la riqueza como el tema más avanzado de la lucha contra las organizaciones criminales. La simple represión sin una reparación social, sin la sustracción del poder económico a las organizaciones criminales, no pone la sociedad en la condición de vivir la lucha por la legalidad como una lucha participada, útil. Y nosotros podemos golpear las organizaciones, golpeamos su corazón, y su corazón la economía. Más que la política y la economía, porque hoy es el poder económico de las organizaciones criminales que determina su fuerza de contratación con la política y de condicionamiento con la política y con el poder. Y si nosotros consideramos estas organizaciones, que en Italia tenemos mafiosi, aquí podemos quemar narcotraficantes, simplificando, porque sabemos que no es así, ¿no? que hoy hay más de 300 organizaciones, le podemos llamar como, pero con la característica de un control social, como control criminal de sectores sociales y de territorio, y de economía y de política. Si tenemos esta visión, yo creo que tenemos que trabajar para obtener buenas normas, una cultura jurídica del contraste a la criminalidad y también una organización de la sociedad que pregunta a la política y a las instituciones transparencia y coherencia. Al final es una lucha entre dos modelos de democracia, de libertad y de vida. Gracias.